Hola, vamos a hablar del tema de la división del trabajo. Primero que todo, vamos a imaginar que tenemos que fabricar una silla de madera. Por supuesto que esto involucra una gran cantidad de actividades, pero vamos a simplificarlo en solamente 5. Primero que todo, tendremos que asegurarnos de un suministro de los materiales, principalmente madera, pero también pegamento, lija, clavos, entre otros. Segundo, habrá que cortar las piezas. Entonces tenemos que cortar las patas, el asiento, el respaldar, entre otras. Posteriormente tendremos que lijar estas piezas para dejarlas con mejor acabado, para luego entonces pintarlas o entintarlas y finalmente pues habrá entonces que ensamblar el producto, unir las diferentes partes. Y así entonces pues de una manera sencilla tenemos una silla. La pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuántas sillas logrará producir una sola persona en un día? Supongamos que una única persona, usted por ejemplo, tiene que llegar y hacer estas 5 actividades usted solo, no cuenta con ningún ayudante ni ningún otro empleado. ¿Cuántas sillas logrará producir? Posiblemente cualquier persona logre producir una cantidad pequeña de sillas, pocas sillas. Ahora, ¿cuánto logrará producir un equipo de 5 trabajadores que se han especializado en cada una de estas actividades? Cada uno de ellos se vuelve entonces muy bueno en su propia actividad, de manera que la productividad se incrementa fuertemente. Esto fue lo que observó Adam Smith cuando se puso a analizar la fabricación de alfileres. Adam Smith entonces observó, igual que acabamos de hacer con la silla, las diferentes fases del proceso de producción de un alfiler, y entonces se puso a pensar si una sola persona hiciera esto, contra la alternativa de que un equipo de personas lograran hacerlo, ¿quiénes producirían más? Y entonces llegó a la conclusión de que ese equipo de personas lograrían producir mucho más. Y señaló entonces que la división del trabajo proporciona en todo arte un incremento proporcional del poder productivo del trabajo. Adam Smith colocó la división del trabajo en el centro del sistema económico y señaló que era el motor del crecimiento. Y dijo que cuanto más especializados estén los trabajadores, entonces más va a crecer el mercado y mayor será el rendimiento de las inversiones. Ya esto lo habían señalado diferentes filósofos previamente. Platón, por ejemplo, mucho antes había dicho que los estados necesitaban especialistas, como el caso de los agricultores y los arquitectos. Y Algazel en la Edad Media señaló que si tuviéramos en cuenta todas las tareas necesarias para hacer un pan, y se fue desde el momento en que sembráramos el trigo hasta la cosecha y luego la fabricación misma del pan, tendríamos que intervendrían más de 1000 trabajadores. Ahora, no todos han visto la división del trabajo de la misma manera. Karl Marx señaló que la división del trabajo aliena a los trabajadores y consideró que los llevaba a hacer tareas repetitivas y que estas tareas iban a ser desalentadoras, que los iba a colocar en la posición de una máquina. Y creyó que la división del trabajo iba a ser algo temporal y que luego iría a superarse en el futuro. Consideró entonces que el trabajador se iba a deprimir espiritualmente y físicamente al sentirse como una máquina. Ludwig von Mises refutó a Marx y señaló que la división del trabajo no es alienante, sino que más bien le proporciona grandes beneficios al trabajador, por ejemplo, más tiempo libre. Frederick Taylor se basó en la división del trabajo para desarrollar todo un método para organizar la actividad laboral, basada en la división del trabajo y en la especialización de los trabajadores. Así entonces iba a poder controlar el tiempo de cada actividad y la división de todas estas tareas y poder maximizar la productividad. Luego Henry Ford aplicaría estas mismas ideas para desarrollar el sistema de producción en serie, aplicándolo en su fábrica de automóviles. En la actualidad, si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la fabricación de un artículo como un iPhone, observamos que hay una gran especialización en la realización de las tareas, pero también podemos observar algo más. Por ejemplo, las pantallas pueden ser fabricadas en Corea, los procesadores y algunas otras piezas en Japón. Hay otras partes que son producidas en Alemania. El ensamblaje final y otras piezas son producidas en China. Luego tenemos que el diseño del producto y el desarrollo de software es hecho en Estados Unidos y de manera similar intervienen al menos 6 países más. Entonces observamos que la división del trabajo no solamente se da a nivel local, sino que se da a nivel internacional. Y por eso hablamos de la división internacional del trabajo.
Las empresas empiezan entonces a subcontratar a otras en otros sitios y se dan entramados de redes que conectan procesos de producción, conectan a compradores y vendedores, y así entonces surgen empresas transnacionales que median en todos estos procesos. Si a usted le interesan estos temas, le invitamos a visitar www.auladeeconomia.com. Si este video le ha gustado, dele me gusta y suscríbase en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias.